¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos otra vez con más información. Amigos, como pueden ver en pantalla, pues el exsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tuvo una entrevista con nuestros amigos de Sin Línea, donde él hablaba de este supuesto problema de desabasto, y él decía cómo la oposición, cómo la derecha, está empezando a volcar, está empezando a mover su estrategia de golpeteo, su estrategia de descrédito contra el presidente, la está empezando a mover, le está dando un giro, y este giro se trata de empezar de alguna manera esta derecha se está relacionando o se está montando, por decirlo de alguna manera, se está montando a situaciones como las que suceden este supuesto desabasto de medicamentos oncológicos, así también como los feminicidios a estas feministas. Y es que dice el secretario Hugo López-Gatell que esa técnica, este plan, esta campaña de golpeteo contra el presidente no les ha funcionado porque han querido golpearlo diciendo que es corrupto, han querido golpearlo diciendo que está haciendo obras por capricho, y como han visto que esto no les está funcionando, están volcando esta campaña hacia problemas sociales donde de alguna manera quieren que el pueblo se identifique con ellos. O sea, quieren como que el pueblo diga, ellos se unieron a nosotros para exigir al gobierno. ¿De qué estamos hablando? Y es que, pues resulta que estos opositores, el PRIAN, se están montando a esas protestas de los niños, de los familiares de niños con cáncer, por este supuesto desabasto, y nos explica el doctor Hugo López-Gatell cómo es que lo están haciendo. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el doctor Hugo López-Gatell, porque más adelante vamos a ver cómo, pues realmente es cierto lo que dice el doctor Hugo López-Gatell. Como no les funcionó o no les está funcionando la técnica de hablar mal del gobierno, se están metiendo en estos temas. Vamos rápidamente a escuchar al doctor Hugo López-Gatell. El básico del periodo neoliberal era servicios integrales. Y servicios integrales quería decir, págame un contrato multimillonario y no te enterarás de qué se trata. Yo te garantizo que te doy los medicamentos. Dicho sea de paso, múltiples veces hubo desabasto en los sexenios previos. Y esas compañías, esas 3 o 7, si se es generoso, compañías distribuidoras, que se pueden decir por nombre, sí, pues están identificadas: Maipo, Masram, Nardo, Ralca, Grufesa, Grumesa, son las principales. Estaban ligadas, se sabe que estaban ligadas como accionistas ex senadores de varios partidos, particularmente el PRI y el PAN. Algunos incluso senadores que tienen herederas senadoras y exgobernadores que tienen familias de legisladores. Entonces, por eso están tan irritados, porque ese negocio se les está desmantelando. Claro. Y cada vez que hay un periodo, por ejemplo, donde ya vienen contratos, adjudicaciones, licitaciones, hay el repunte, el rebrote de desinformación. Ahora mismo, estamos en junio, estamos definiendo ya contratos para el periodo de contratación que corresponde en este año, y empiezan a surgir el cierre del aeropuerto de la Ciudad de México por las mismas 20 personas que dicen que sus niños tienen cáncer y que necesitan medicamentos y no los tienen, ¿no? Ahora, aquí me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe sí, golpe claro. de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Sí, claro. Pues esto es lo que estaba explicando el doctor Hugo López-Gatell en esta entrevista con nuestros amigos de Sin Línea. Él decía, están buscando la manera de simpatizar
simpatizar con la población, haciéndoles creer que que están luchando por la causa del pueblo, cuando en realidad ellos lo que quieren es golpear al presidente. Y como lo dijo el doctor Hugo López-Gatell, lo que les está doliendo es que les están quitando el negocio, porque como lo dijo él, hay empresas que es de exfuncionarios públicos, exsenadores, familias políticas que son dueñas de estas farmacéuticas, que recibían estos contratos. ¿Y cómo eran los contratos? Pues simplemente decían, fírmame un contrato millonario y yo te doy los medicamentos. Y como lo dijo el doctor Hugo López-Gatell, anteriormente había múltiples desabastos. Ellos lo que querían simplemente al gobierno, ¿sabes qué? Fírmame este contrato multimillonario y yo te doy los medicamentos. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Ahora los contratos se buscan por el número de medicamentos. A ver, en cuánto me estás vendiendo los medicamentos, cuántos me vas a dar, qué cantidades, y en relación al precio que me des, bueno, pues firmamos el contrato. Antes simplemente era fírmame un contrato millonario y yo te doy los medicamentos. Ni siquiera preguntaban cuántos me vas a dar, cuáles me vas a dar. Simplemente mucho dinero, ahí están tus medicamentos. Por eso es que había había demasiado medicamento en hospitales, en centros de salud, que no se ocupaba, que no era necesario. Pero los que realmente se necesitaban, había también escasez. Esta es la situación, por eso es que les está doliendo y se está viendo, pues, esta campaña se está agrandando, incluso cuando sucedía aquí en el municipio vecino de donde estamos, este tema del supuesto feminicidio de Beatriz, donde ya se aclaró que no fue feminicidio, sino suicidio, decía la gente, es que llegaron feministas que ni siquiera son de aquí, o sea, las protestas no eran de aquí. Llegaron carros que detenían placas de Puebla, de Nuevo León, donde llegaron estas feministas a hacer su desorden. Quiere decir que esta campaña golpista contra el presidente, contra el gobierno actual, es acarreada, está enfocada a irse a los puntos donde pueden golpear al presidente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando realmente, digamos de alguna manera, el gobierno atiende lo que esta oposición está diciendo? Porque dice la oposición que se deje de tirar el dinero en las obras que son capricho del presidente. No pueden hablar de programas sociales como el aumento para la pensión de adultos mayores, como las becas para estudiantes, como discapacitados. No deberían, y aún así lo hablan diciendo que se está tirando el dinero. Pero vaya, lo que ellos dicen, el presidente en sus obras está tirando el dinero porque es a capricho. Pero ¿qué pasa cuando hay senadores como Butler que dicen, de acuerdo, quieren que haya más dinero para medicamentos? Bueno, vamos a reducir, o se va a proponer que se reduzca el presupuesto a partidos políticos en un 50%. Ahí es cuando realmente sacan el cobre. Ahí es cuando realmente sabemos quiénes son los de derecha, estos conservadores. Por un lado le exigen al presidente que deje a un lado sus proyectos de capricho para que ese dinero vaya a medicamentos para niños con cáncer, pero cuando les dice, bueno, lo vamos a atender, pero se va a reducir el 50% del presupuesto a partidos políticos, ahí sí pegan de gritos. Parece que les están picando el ombligo. Ahí sí no les gusta. Sí quieren que les den dinero o medicamentos a los niños con cáncer, pero que no sea de ellos, que no se los quiten a ellos. Que lo quiten de las obras, pero que a ellos no les toquen el bolsillo. Así es el cinismo. Incluso ya esta persona, Kenia, esta senadora del PAN, Kenia Barragán, pues resulta que está sacando dice ella, es como una serie de tweets, o como, dice ella que va a ser como, continuo, donde sacará las mentiras del presidente que dice en la conferencia. Esto porque el presidente dijo que iba a haber un quién es quién en las mentiras de los medios conservadores. Y ya sacó Kenia López sus primeros tweets diciendo, pero antes que nada, fíjense nada lo que tenemos en pantalla, porque ya estos golpeadores, como Carlos Loret de Mola, están diciendo
que López-Gatell dijo que los niños con cáncer, están planeando un golpe de estado contra el presidente. Dice Carlos López-Gatell, dice que la protesta de niños con cáncer por falta de medicamentos es parte de un complot para dar golpe de estado a López Obrador. Fíjense nada más cómo está transgiversando las cosas. Si esto no fuera suficiente, también fíjense nada más, el cinismo del cinismo. Alito, en representación del PRI, está pidiendo que se destituya a López-Gatell por lo que dijo supuestamente esto que dice Carlos Loret de Mola. Recordemos que el PRI fue quien vacunó a los niños con cáncer con agua. Les aplicó agua en lugar del medicamento. Y ahora sí vienen a exigir, a protestar por el desabasto de medicamento oncológico, vienen a exigir que renuncie Hugo López-Gatell cuando ellos inyectaron a los niños con cáncer con agua. Este es el cinismo. Esto es el PRIAN. Esto es la derecha. Esto es la oposición. Y vamos rápidamente a ver aquí los tweets de Kenia López, porque según ella sacó las 10 mentiras del presidente en la conferencia y dice mentira número 1, hasta las enumeró, fíjense, mentira 1. Los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general, bien. Muy pocos actos de violencia en estos grupos. Realidad, un proceso electoral muy violento, 36 candidatos asesinados. Y vaya, empieza a enlistar los sucesos de violencia. Es muy diferente que ahora en este gobierno sea transparente, que ahora realmente conozcamos la violencia que hay en México. Anteriormente, en los gobiernos pasados, claro que había violencia y había muchísima más. Solo que se ocultaba, el gobierno gastaba miles de millones de pesos a estos medios comprados como Televisa, TV Azteca, Loret de Mola, Broso, Pedro Ferris, Daniela Micha. Gastaban millones de pesos para que ocultaran todo lo que sucedía. Ahora ellos dicen, hay mucha violencia. No es que haya mucha, porque realmente en estadísticas la violencia ha bajado. No es que haya mucha o que haya más. Es que ahora sí se conoce la violencia. Ahora sí los mexicanos podemos saber qué es lo que sucede en México y antes pagaban para que se ocultara. La mentira 2, dice Kenia, se está avanzando mucho. Yo creo que para la semana próxima ya tenemos comprados todas las medicinas y también equipos médicos. Y saca el tema de el medicamento para niños con cáncer. Fíjense nada más. Así de cínica es la oposición. Y no vamos a seguir hablando de Kenia López porque la verdad es que es hacerles el caldo gordo, es seguirles la corriente, cosa que no vamos a hacer. Lo cierto es que hay alerta en México porque esta guerra sucia contra el presidente la están enfocando en, tratar de agradar al pueblo, supuestamente según uniéndose a las protestas de los niños con cáncer, uniéndose a las protestas por feminicidios, cuando en realidad no les preocupa. Inyectaron agua a los niños con cáncer, es clara muestra que no les preocupa. Para las feministas no les preocupa, tanto es así que muchas feministas son pagadas, ni siquiera, son protestas del lugar donde suceden las cosas, sino que son acarreadas de otros lados para hacer sus destrozos. En el caso de Beatriz se aclaró que fue suicidio y no feminicidio, se fueron las feministas, hicieron su desorden y ya, se acabó, pero en ese momento lo ocuparon para golpear al presidente. No les interesa realmente lo que suceda al pueblo. Ellos se montan en estos actos para golpear al presidente. Amigos, hay que estar muy pendientes de lo que sucede en México. Hay que informarnos bien. Porque estas personas realmente no tienen vergüenza, no tienen moral. Ya no hay palabras para describir el cinismo de esta oposición, de esos prianistas. Los invito a que se suscriban a este canal para que podamos estar bien informados, podamos saber qué es lo que realmente está sucediendo en México y no dejarnos engañar por personas como Carlos Loret de Mola, por personas como Kenia López. Incluso aquí miren, en este
Díganme si no es tendencioso ya esto. Para empezar, entras a Proceso, esta revista, que es la nota que encuentras, lo principal de portada. Gana David Monreal, este candidato de Morena, y la delincuencia estalla. Fíjense nada más. Como si porque ganó Morena, ya explotó la delincuencia. No, ganó Morena, y ahora sí se sabe, ahora sí hablan de la delincuencia. Pero cuando estaban sus partidos, sus jefes, ellos entraban y no, hombre, se estabilizó el peso. Todo va bien. Pues es que les pagaban por ocultar. Ahora como gana prácticamente ya la mayoría de México es territorio de Morena, pues no les están dando dinero para que oculten los problemas del país. Amigos, pues esta es la información, esto es lo que está sucediendo en México, hay que estar bien informados, te invito a que te suscribas a este canal, te invito a que actives la campanita de notificaciones para que podamos estar todos bien informados y no nos dejemos engañar. Amigos, me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.